Buenos días, profesor. Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Prendemos las cámaras para verificar la asistencia, por favor. Nombre y apellido completo en el chat, todos. Buenos días. Nombres y Buenos días, apellidos buenos completos. días, profesor. Muy buenos días. Nombres y apellidos completos en el chat. Muy buenos días. Buenos días. Nombres y apellidos completos en el chat. Prendemos nuestra cámara para verificar la asistencia del día de hoy. Muy bien, Estefano Castro, correcto. Muy bien, Cielo Gabriela, correcto. Muy bien, Rosa Zulema Jaro. Lupita Paredes, muy bien, Lupita. Buenos días con cada uno, buenos días. Tenemos en pantalla, profesor, lo siguiente. La semana número 5 de Geografía, segundo y secundaria, tenemos las normas de clase. El uso de la webcam y el audio es obligatorio para el inicio, la participación y el final. Ustedes, los educandos, ingresan con su nombre completo para evitar inconvenientes y por su seguridad, ¿no? Verificar que esté su nombre y su apellido de manera correcta en el ID del Zoom. Las clases deben ser copiadas en el cuaderno de manera ordenada y enviadas el mismo día, máximo hasta las 6 de la tarde. Las evidencias. Es importante la participación en clase mediante preguntas y aportes. Es importante también enviar los productos según la fecha programada para la evaluación correspondiente. Muy bien, el día de hoy tenemos el siguiente título a desarrollar. Sector terciario, básicamente vamos a hablar del transporte. Como saben, la economía se divide en tres sectores. El sector primario, integrada por las actividades de tipo extractivas, como la tala y la pesca, y las actividades productivas, como la agricultura y la ganadería. Luego tenemos el sector secundario, donde están básicamente las actividades del rubro de transformación, como por ejemplo la industria, ¿no? Que hemos visto en la clase pasada y llegamos a la conclusión de que el Perú no era un país altamente industrializado. Sí hay industria, pero nuestra industria es incipiente, es de tipo ligera. Y ahora veremos el sector terciario, que está ligado a las diferentes actividades, los diferentes servicios que permiten el desarrollo de la economía nacional. Es fundamental. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar el comercio, vamos a encontrar la banca, vamos a encontrar las finanzas, vamos a encontrar el turismo, vamos a encontrar el transporte, que es lo que vamos a ver el día de hoy. No olviden además que toda evidencia, todo producto se envía al correo sociales segundo7@gmail.com. Verificar muy bien a la hora de enviar su correo, verificar que el correo aparezca enviado para que pueda llegar. No olviden también enviar todo al WhatsApp 910-866-966. Bueno, a partir del título entonces tenemos una lectura que yo he compartido en el grupo de WhatsApp, que seguramente ya lo tienes a la mano y que se te va a hacer más fácil poder trabajarla. Tenemos en pantalla justamente esta lectura: actividades distributivas, comercio o básicamente el transporte, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, voluntario para la lectura, por favor, de manera rápida. Vamos a ver por acá. Lupita Paredes Guamán. Te escuchamos, Lupita. El transporte y las vías de comunicación son las diferentes formas que permiten las comunicaciones y el comercio. Muy bien, sigue. Tipos de, tipos de transporte. Transporte terrestre. Dentro de esta clase se consideran las carreteras y las vías férreas. Muy bien, Lupita. Ahí nomás. Muchas gracias. Vámonos por acá, nuestra evaluación oral. Y tenemos acá geografía. Tenemos, vamos por acá. Y tenemos lo siguiente, Lupita Paredes, ¿no? Lupita Luria, ahí está. Muy bien, entonces regresamos. Profesor, si bien vamos a trabajar las actividades distributivas, pero nuestra lectura hace énfasis en lo que es el transporte. Hoy día todos, la gran mayoría de peruanos, sus padres, hermanos, tíos, vecinos, utilizan medios de transporte. Cuando vamos, o bueno, cuando ellos seguramente de repente al mercado, a un centro comercial o incluso al trabajo quizás, utilizamos desde un bus,
desde una llamada combi o un taxi. Si queremos viajar, podemos utilizar un bus interprovincial, podemos utilizar transporte aéreo, los aviones, o inclusive podemos utilizar también los ferrocarriles si vamos a zonas turísticas como Machu Picchu. Entonces, lo importante del transporte es que permite la distribución de los recursos en las diferentes partes de nuestro país, que además, por cierto, presenta una geografía muy accidentada. Profesor, ¿qué significa una geografía muy accidentada? El relieve del Perú es bastante estructurado en base a valles, cañones, pasos, y esa situación genera la diversidad también que uno debe utilizar para poder llegar a una región o a su destino. Por ejemplo, hay lugares en el Perú donde no existe una correcta carretera, una correcta autopista. Y aunque resulte paradójico, aún en el siglo XXI, la gente se moviliza en burro, en el llamado burro o asno, para ser más exacto, en llamas, en alpacas, en caballos, ¿no? Inclusive en algunos lugares tienen que recorrer, tienen que caminar largas distancias. Recuerden que en la época inca, uno de los caminos más utilizados era el famoso Capacñán, que ahora sí ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, vamos a hablar del transporte entonces, según lo que ha leído Lupita Paredes, y tenemos acá el título de la clase. Tenemos acá esto que es importante. Si bien existen tres sectores en la economía, pero nosotros estamos hablando del sector terciario. El sector terciario entonces se encuentra conformado, por ejemplo, por los servicios financieros, la banca, la cámara de comercio, profesor, las pyme, profesor, las entidades como las cajas municipales, cajas de ahorros, etc., ¿no? La banca en su todo permite la distribución también de recursos, ¿no? Capta recursos y los distribuye. Capta recursos de agentes superavitarios y los distribuye a agentes deficitarios. Todo un proceso de la banca. Luego tenemos la sanidad, que está vinculado, profesor, al tema de la salud, ¿no? También forma parte del sector terciario, aunque es una polémica, ¿no? Porque se dice que la salud es un derecho, pero es entendido en la sociedad y en el sistema que vivimos como un servicio, ¿no? Es un derecho sí, porque si vas al hospital o a la posta te deben atender y el costo es bastante simbólico. Pero con lo que sucede en la actualidad, la salud se ha convertido prácticamente en un servicio bastante caro, ¿no? Las clínicas, los oxígenos, las medicinas, todo un proceso. Tenemos la educación, que también es paradójico, porque dice la constitución política que es un derecho y universal todavía. Pero, en el Perú, en base al sistema también que vivimos, profesor, se ha generado pues una educación también como servicio, ¿no? Hay chicos que estudian en universidades privadas porque obviamente pueden solventar ese gasto, pero hay aquellos que desean estudiar y no tienen la posibilidad económica, ¿no? Bueno, para ellos existen las universidades nacionales que, para ser bien sinceros, en el caso del Perú son mínimas, ¿no? Las que están proliferando más son las privadas. Y tenemos el transporte, que es lo que vamos a ver hoy día, que es una de las actividades más completas, más diversas y más interesantes en el Perú. No hay que olvidar que dentro del sector terciario tenemos también al turismo, que es una actividad que en los últimos años ha generado una gran cantidad de fuerza, o mejor dicho, de puestos de trabajo, ¿no? Hay un sector importante que se dedica al rubro del turismo, desde la gastronomía, hotelería y turismo, la administración, la contabilidad, los traductores, infinidad del transporte mismo. Hay una gama, ¿no, profesor, que se dedican al tema del turismo. Ahora con los concursos de belleza, hace poco tenemos una Miss que ocupó el tercer lugar, Machu Picchu es considerado un destino importante, la gastronomía en el Perú, todo eso permite generar el turismo como una actividad que hace 50 años no se tenía planificada y que ahora da abundantes puestos de trabajo. Bueno, tenemos una noticia interesante justamente ligada al turismo. Mira lo que dice acá. CCL. ¿Qué significa CCL, profesor? La Cámara de Comercio de Lima dice lo siguiente: turismo es el tercer sector que genera más empleo y divisas al Perú, ¿no? Bueno, en realidad sería una actividad que forma parte del sector terciario y genera más empleo, o sea, mucho trabajo y divisas. ¿Qué es una divisa? Son los ingresos que recibe un país, ¿no? Por no decir las ganancias. Entonces, esta noticia es interesante porque permite una vez más corroborar lo que te había mencionado. Cada vez en el mundo, o bueno, sería interesante analizar también el impacto del COVID, ¿no?
que ha generado que el turismo también se vea limitado en estos años. Pero antes del COVID, el Perú y especialmente el Cusco era catalogado como un destino turístico fundamental para muchos habitantes y viajeros del mundo, ¿no? Sobre todo Machu Picchu. Muy bien, seguimos avanzando entonces y tenemos acá lo siguiente. Actividades distributivas. Vamos a ver acá, profesor. Tenemos las actividades distributivas. Y hoy día vamos a hablar del transporte, como ha mencionado Lupita Paredes, ¿no? Entonces, el transporte lo podemos tranquilamente dividir en terrestre, que es lo que o es hasta donde ha leído Lupita Paredes. Y es que el transporte terrestre está vinculado, obviamente, profesor, a los tramos como las carreteras, que es importante conocer. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Tipo de transporte, vamos a empezar con el transporte terrestre. Ahí está, le voy a poner acá uno. Transporte terrestre. Voluntario, por favor. Cielo Gabriela Núñez Macedo, te escuchamos. Transporte terrestre. Dentro de esta clase se consideran las carreteras y las vías férreas. Sí. Carreteras. Tipos de carreteras según el recorrido. Longitudinal. Recorren el país de norte a sur o viceversa. Una en una sola región natural. ¿Sigo, profesor? Sigue, por favor. Costa. Carretera Panamericana Franklin Delano Roosevelt. Es la principal arteria de nuestro país y la columna vertebral de la costa del Perú. Recorre cerca de 3.500 kilómetros y uniendo 10 departamentos desde Tumbes hasta Tacna, más larga del mundo. Sierra, carretera longitudinal andina, caminos del Inca, se extiende desde Piura hasta Puno. Selva, carretera marginal de la selva, llamada también Fernando Belaúnde Terry, enlaza ciudades de la selva alta como el Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingomaría. Muy bien, Núñez, ahí nomás. Regresamos entonces. Núñez Macedo. Muy bien, Núñez. Perfecto. A ver, tenemos acá, está ingresando. Muy bien. Entonces, profesor, según lo que ha empezado a leer su compañera Gabriela, bueno, yo la había leído antes Lupita Paredes, el transporte está muy ligado al tema de las carreteras, pero también al tema de las vías férreas. No olvidar eso, ¿ah? Transporte vinculado al tema de las carreteras y al tema de las vías férreas. ¿Cuál es la gran diferencia? Básicamente, que obviamente por una carretera puede transitar un vehículo como por ejemplo un auto, un bus, o profesor, inclusive puede transitar también estos llamados buses de 2 pisos. En cambio, en una vía férrea, el principal transporte va a ser el tren, ¿no? O el ferrocarril en todo caso. Entonces nosotros hemos empezado analizando las carreteras. Y un tipo de carretera que vamos a encontrar en el Perú es la llamada longitudinal. Vamos a ponerle otro color. Un tipo de carretera que vamos a encontrar en el Perú es la longitudinal. Ahí está, ¿no? Un tipo de carretera es la longitudinal. Ahora, lo primero que hay que entender con la longitudinal es que es una carretera que recorre el país de norte a sur. Se le llama longitudinal porque va recorriendo nuestro país de norte a sur o de sur a norte, ¿no? No entra ni al este ni al oeste, sino, profesor, viene de norte a sur, por no decir desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Pero puede ser, ojo, puede haber carreteras longitudinales en la costa, como ha leído su compañera Gabriela, puede haber longitudinales en la sierra y puede haber longitudinales en la selva. Por ejemplo, la longitudinal de la costa se va a llamar, y es muy seguramente conocida por ti, carretera panamericana, ¿no? Y algunos dicen la Panamericana Norte, la Panamericana Sur. Lo cierto que es la misma carretera, simplemente que está en sectores distintos, ¿no? Uno está el sector norte, otro sector sur. Entonces, profesor, la carretera panamericana cuyo verdadero nombre es Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Ahora, tú te preguntarás por qué se llama o por qué tiene el nombre del presidente de los Estados Unidos, porque es la carretera más larga de toda América. Recorre justamente desde el sector norte de América, o sea, por Estados Unidos, y llega hasta la parte sur de Sudamérica, específicamente Argentina. Tiene un pequeño tramo que comprende Panamá, donde no está asfaltado, donde no está construida, porque el relieve es bastante complicado, pero después toda la zona o todo ese tramo de los países sudamericanos, centroamericanos y norteamericanos se encuentra unida por esa carretera. En el caso del Perú, la carretera panamericana abarca 10 departamentos, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna.
Entonces, si algún día viajas de Lima a Tumbes, o de Lima a Chiclayo, o de Lima a Trujillo, o de Lima a Piura, vas a ir por la Panamericana seguramente, y te vas a acordar del profesor Luis, específicamente por la Panamericana Norte. Ahora, en la sierra también existe una carretera longitudinal. Se va a llamar la carretera longitudinal andina, ¿no? Algunos libros mencionan a esta carretera como los caminos del Inca, le dicen, ¿no? Los llamados caminos del Inca. Ahora, esta carretera también es igual, viene de norte a sur, solo que a diferencia de la Panamericana, esta presenta un recorrido por ciudades, obviamente, de la sierra. ¿Y cómo sé que estoy pasando por ciudades de la sierra? Por la altitud que tienen esas ciudades, ¿no? No es lo mismo transitar por Puno que transitar por Ica. En Ica probablemente sientas calor si transitas de día y frío si lo haces de madrugada, pero en Puno tu cuerpo te va a generar lo que se llama como soroche, ¿no? Estás entrando cada vez a un nivel superior de la costa y nosotros que somos costeños no estamos tan acostumbrados a vivir en zonas de altitud. Entonces los viajes por eso que causan estragos a ciertas personas, ¿no? Hay personas que cuando viajan a la sierra se enferman o simplemente el viaje se les complica, náuseas, vómito, dolor de cabeza, descomposición de cuerpo, etc. Bueno, luego tenemos la selva. ¿Y qué sucede en la selva, profesor? En la selva tenemos la carretera marginal justamente de la selva. A la carretera marginal de la selva también se le conoce o también se le llama como Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Quien fue un presidente que justamente empezó la construcción de esta carretera, ¿no? El arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuál es lo importante de la marginal de la selva? Que también es una longitudinal, solo que a diferencia de la longitudinal andina y de la panamericana, esta va a unir ciudades, obviamente amazónicas, pero escucha bien, ¿ah? La carretera marginal de la selva une ciudades de la selva alta. Profesor, ¿y qué cosa es la selva alta? Ya lo hemos visto en clases pasadas. La selva alta es aquella región que Javier Pulgar Vidal la va a enumerar entre aproximadamente, ¿cuánto? A ver, por ahí si recuerdas. ¿Cuánto era la altitud de la selva alta? Yo sé que por ahí tú recuerdas, mano levantada. La altitud de la selva alta o Rupa Rupa, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, por ahí. Yo sé que tú recuerdas, ¿ah? Cubas, te escuchamos. 500 y 600, ¿Cómo algo por fuerte? ahí. 500 y 600 o algo por ahí. Bueno, por ahí podría ser, ¿ah? A ver, Núñez, te escucho. 649 metros sobre el nivel del mar. Segura, hay un tramo, chicos, ya se han olvidado ya. La selva alta, recuerden, Rupa Rupa, ¿cuál era la altitud de la selva alta? Había una selva baja y había una selva alta. La selva baja era más o menos entre 80 y 400, la baja, ¿no? Y la alta, ¿cuál era? Mari La alta está en Ramos. 400 y 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, Mari Ramos, correcto, ¿no? 400 y 1000 metros. Muy bien, Ramos Soto Maricielo, muy bien, ahí está. Entonces, no olviden eso, ¿ah? ¿Cómo sabemos que estamos en la selva alta si estamos entre ciudades que van 400 a 1000? Por ejemplo, Jaén en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Moyobamba en San Martín, Tarapoto en San Martín y Tingo María. ¿En qué departamento queda Tingo María? Curiosidad. Cielo Gabriela, te escucho. queda en Huánuco, profesor. Huánuco, ¿no? En la Muy ceja. bien. Claro, Huánuco, Tingo María es una ciudad, profesor, si no me equivoco, es de la provincia de Leoncio Prado, si no me equivoco, en Huánuco, ¿no? Muy bien, Cielo Gabriela. Ahí está. Entonces, profesor, ahí tenemos las primeras carreteras de tipo longitudinal. ¿Por qué se le llama longitudinal? Porque recorren de norte a sur. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver la otra tipo de carreteras. Hay una que es longitudinal, porque viene en sentido norte a sur, ¿no? De arriba hacia abajo. Hay una que es diferente, porque va en sentido este-oeste, ¿no? Así. Esto se va a llamar transversal, y es lo que vamos a ver a continuación. A ver, vamos a subrayar por acá. Transversal. Muy bien. Voluntario, por favor, tenemos acá varios. Estefano Castro, te escuchamos. Ok, profesor. Transversal. Llamada de penetración porque cruzan los Andes, una de las tres regiones naturales.
Centro, carretera central, Federico Basadre. Parte de Lima, luego de cruzar el paso de Anticona. Ticlio, llega a La Oroya. Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y finaliza en Pucallpa. Norte, nororiental de Marañón. Mesones Muro. Enlace ciudades desde Lambayeque hasta Amazonas. Sur, Libertadores War, Recodo de Pisco, Ica hasta Ayacucho. Muy bien, Castro, correcto. Vamos por acá. Entonces tenemos a Castro. Muy bien. Y regresamos acá. Entonces, profesor, la transversal es aquella carretera que básicamente también se le puede llamar de penetración. Atención con eso, ¿ah? El otro nombre de la transversal es la penetración, ¿no? ¿Por qué se le llama penetración, profesor? Porque va a permitir que uno ingrese a otra región. Si nosotros vivimos en la costa y queremos ir a una ciudad de la sierra, vamos a tener necesariamente que usar una carretera de tipo transversal o de tipo penetración. ¿Y cuáles son esas carreteras transversales o penetración que van de costa a sierra? Bueno, tenemos básicamente, profesor, tres, ¿no? Una muy conocida llamada la carretera central, cuyo verdadero nombre es Federico Basadre, ¿no? Todo el mundo ha escuchado seguramente esta carretera. La central, Federico Basadre. Para ir a la carretera central de Lima, por ejemplo, tenemos que ir al famoso terminal de Yerbateros, que es el más clásico, y tomar el recorrido de la avenida Nicolás Ayllón, de la avenida México, que forma parte ya del distrito de Ate, ¿no? Ate, Santa Anita, y estamos entrando a lo que es la carretera central. Es aquella carretera que cruza, por ejemplo, por Chosica, ¿no? Y nos lleva, profesor, ¿a qué? Bueno, acá está su recorrido, pues. Parte de Lima, cruzamos el paso de Antícono Ticlio, donde hace demasiado frío, la temperatura baja, porque es una zona montañosa, y vamos a llegar a La Oroya, que se encuentra en el departamento de Pasco. Tenemos, profesor, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María, y finaliza en Pucallpa, que está en Ucayali, ¿no? Entonces, profesor, es una penetración porque va de costa, parte de la sierra, pero básicamente termina en la Amazonía peruana. Luego tenemos en el norte la llamada nororiental del Marañón, o también conocido en los libros de geografía como Mesones Muro, ¿no? Mesones Muro o nororiental del Marañón. Ya por escuchar el nombre, Marañón, te das una idea, pues. Ciudades de la costa hacia la selva, ¿no? Amazonas, Lambayeque hasta Amazonas. Y luego tenemos al sur, ¿no? Aquellos que de repente quieren viajar, profesor, a la zona de Ayacucho, sus padres son de ahí, van a utilizar la Libertadores Guari, ¿no? Guari, había faltado la I. La Libertadores Guari que recorre o parte de lo que vendría a ser Ica, específicamente Pisco, y llega hasta Ayacucho, que es la zona sur del Perú. Entonces tenemos ya dos tipos de carreteras, longitudinal, norte a sur, tenemos transversal o penetración este-oeste, y vamos a ver una que es mucho más pequeña, porque se le llama enlace vertical, vecinal, ¿no? ¿Por qué es más pequeña, profesor? Porque acá no nos vamos a ir a una región bien extensa o bien lejana, sino nuestro tránsito va a ser dentro de una misma región. Vamos a ir de ciudad a ciudad nada más. Bueno, vamos a conocer acá esta de enlace o vecinal, ¿no? Enlace o vecinal. Voluntario, por favor, tenemos acá. Muy bien, Cubas, te escuchamos. Se caracterizan por unir unidades de dos regiones, principalmente ciudades costeñas y andinas. Tienen que aprovechar los pasos o abras. Yo Desaguaderado, Sullana, Morropón, Huancachabamba, Chiclayo, Chota, Cutervo, Lima, Canta, Cerro de Pasco, Nazca, Puquío, Abancay, Pativilca, Huaraz, Caraz, Tacna, Taratá y Llave. Muy bien, correcto, Cubas. Vamos a subrayar por acá, a ver. Bueno, vamos a primero poner tu punto. Muy bien, Cubas. Ya está. Entonces, profesor, tenemos la de enlace o vecinal. Vecinal porque no te vas a ir a transitar una región que se encuentre bien alejada o hay que recorrer gran cantidad de kilómetros, sino el tránsito es bastante cercano. Por ejemplo, hay una que es importante para nosotros que vivimos en Lima y es la de Lima, Canta, Cerro de Pasco, ¿no? Nosotros, ustedes viven de la mayoría, me parece que en Puente Piedra, Ancón, Zapayal, Pachacute, Ventanilla, y de ahí está mucho más cerca llegar a Canta, por ejemplo, que está al norte de Lima, y de ahí inclusive podemos llegar a Cerro de Pasco. Suena lejos, pero en realidad de Lima a Canta no te debes demorar más de 2 horas, ¿no?
que es bastante cerca. Y de Cantacerre a Pasco el tiempo también es entre 2 a 4 horas, porque ya ahí es un poco de trocha. Entonces, es un tipo de enlace vecinal, por ejemplo, ¿no? Una carretera que más que unir regiones lejanas, une ciudades que están bastante cercanas. Entonces, profesor, eso lo tenemos acá. Transporte terrestre puede ser básicamente, ahí está, de la siguiente forma, ¿no? Por carreteras, y estas carreteras pueden ser de tipo longitudinal, de norte a sur, de enlace, o pueden ser de penetración, ¿no? Que va de este a oeste. Ahí está el tipo de carreteras que existen en el Perú. Pero no solamente debe quedar en carreteras, porque hablar también del transporte terrestre es hablar de caminos de herradura. ¿Qué es un camino de herradura? Es muy utilizado en la Sierra del Perú. Es muy utilizado porque las personas lo aprovechan para poder desplazarse hacia sus chacras, hacia sus terrenos y para poder desplazar por ahí a sus animales de carga, como el asno, como el caballo o como la misma llama o alpaca. Son caminos históricos porque fueron utilizados bastante tiempo desde la época precolonial o inclusive de la época incaica y que hasta el día de hoy se han mantenido sobre todo en la Sierra del Perú. Porque hay que decir, y te lo mencioné al inicio de la clase, en muchos lugares del Perú, hasta el día de hoy, para poder llegar a una zona, se tiene que caminar bastante o se utiliza de repente asno, mula, llama, alpaca, porque el camino de herradura es muy angosto para que pueda ingresar un vehículo. Muy bien, luego tenemos los ferrocarriles. O sea, si hay otro sistema que forma parte del transporte terrestre, es el sistema ferroviario o de ferrocarriles. Y eso lo vamos a ver acá. Bajamos un poquito y mira lo que dice acá. El país con mayor extensión de carreteras es Estados Unidos, ¿no? Es un país enorme, obviamente. La carretera más larga del mundo es la Panamericana que te mencioné al inicio, que va desde Alaska al norte hasta, bueno, acá dice Chile, en realidad es Argentina. La vía férrea más extensa del mundo es el Transiberiano, ¿no? Si te dice vía férrea, está ligado al tema de los ferrocarriles, ¿no? Entonces, profesor, la vía férrea o el transporte de ferrocarril más largo lo tenemos en Rusia, Transiberiano, un país que alberga también varios estados. Muy bien, vamos a ver un poco de los ferrocarriles, que también en el Perú existen, ¿ah? Y un dato que te voy a soltar es que los ferrocarriles son de la época del presidente Ramón Castilla, ¿no? Algunos piensan que es de la época de Balta, porque Balta trajo un norteamericano llamado Henry o Enrique Meix para construir vías ferroviarias y nos estafó. Claro, el norteamericano Meix estafó a los peruanos, ¿no? Es algo así como Odebrecht. Recibió el dinero de los peruanos, que en esa época tenían mucha plata por la venta del guano, y construyó varias líneas férreas que no servían para nada. ¿Y por qué hizo eso? Porque los presidentes del siglo XIX pensaban que un país con ferrocarriles sería un país potencia, porque en esa época eso estaba de moda, ¿no? Como en Londres, en Inglaterra, por la revolución industrial. Entonces pensaban eso y empezaron a construir ferrocarriles y bueno, fueron estafados, ¿no? Eso fue en el gobierno de Balta. Pero ya más antes, el presidente Ramón Castilla ya había desarrollado líneas férreas, sobre todo una que iba de Lima a Callao y de Lima a Chorrillos. Bueno, vamos a ver el tema de los ferrocarriles. Voluntario, por favor. Tenemos a Connie Gamboa Honorio. Adelante, Connie Gamboa. Te escuchamos. Ferrocarriles, grandes obras de ingeniería que facilitan el transporte de carga, minerales, productos agropecuarios, personas, etc. El servicio de ferrocarriles comenzó a funcionar en el año 1851. Muy bien, sigue por favor abajo. Recuerda, el Metro de Lima es un sistema urbano de transporte que recorre la ciudad de Lima, capital del Perú. En su primera línea, línea 1, opera bajo el sistema de viaducto elevado y recorre la ciudad del sur a norte. Atravesando su centro histórico, se ha proyectado que las personas con que las siguientes cinco líneas que compondrán la red serán en su mayor parte subterráneas. Su construcción fue iniciada en 1986 durante el gobierno del presidente Alan García, 1985 a 1990. Muy bien, Gamboa. Vamos por acá entonces. Tenemos a Gamboa. Gamboa Honorio, Connie Chiara. Muy bien. Entonces regresamos. Profesor, su compañera ha hablado bastante del tema de los ferrocarriles.
¿no? Y ha mencionado algunos datos importantes. Los ferrocarriles mayormente se usan si bien para transportar personas, pero sobre todo para transportar minerales y productos agropecuarios, ¿no? Por ejemplo, hay un ferrocarril que es muy conocido y lo vamos a ver en unos minutos, que es el ferrocarril central, ¿no? O el ferrocarril del centro, como también se le conoce, que transporta la gran cantidad de minerales que vienen de la zona acuífera de La Oroya, por ejemplo, ¿no? La Oroya es una zona acuífera en el Perú y viene desde esa parte de la Sierra Central hasta el puerto del Callao, donde posteriormente será embarcado a Europa. Y bueno, el año 51 es la época de Castilla, pues como mencionaba. Bueno, no olvidar también que en Lima tenemos no un ferrocarril, pero sí un prototipo de vagón, ¿no? De tren. Y este vagón o tren se le conoce como la línea 1 y empezó su construcción en el primer gobierno de Alan García Pérez, allá por los años 80. No se terminó y recién se va a terminar en su segundo mandato. Hoy día une, bueno, se encuentra en Lima, en la parte sur de Lima, y une los distritos de Villa María el Triunfo, de Villa El Salvador, de Surco, de San Borja, de San Luis, de La Victoria, de San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Y los siguientes tramos, como bien ha mencionado Gamboa, van a ser de manera subterránea, ¿no? Lo que el Perú no tiene, por ejemplo, es un tren bala. Esa es una característica de nuestra vía férrea. Bueno, tenemos ferrocarriles, como bien ha mencionado Connie. Por ejemplo, el más conocido, y ustedes lo deben tener en cuenta, es el ferrocarril central. Ese es el más conocido porque pasa por Lima, por ejemplo. Llega hasta Callao, parte por de La Oroya, ¿no, profesor? Huancayo, ¿no? Huancayo y La Oroya, ambas son ciudades de Junín, recuerden eso, departamento de Junín, y tenemos Huancavelica, que también es un departamento del sur, ¿no? Ahora, un dato importante es que el ferrocarril central, cuando va de Huancayo a Huancavelica, se le suele llamar y conocer como el tren macho. Así se le llama a la parte que va de Huancayo a Huancavelica, el tren macho. ¿Por qué? Porque el ferrocarril central es el segundo ferrocarril a nivel mundial que recorre la mayor altitud. Una foto de ese ferrocarril central lo tenemos acá. Vamos a pasar justamente. Mira, ese es el ferrocarril central. Pasa por puentes, pasa por túneles subterráneos, ¿no? Tiene un sonido peculiar cuando está por Lima, especialmente por la avenida Universitaria, con materiales, cerca de la avenida Argentina, por ahí también pasa. Entonces, ese es el famoso ferrocarril central que viene desde el siglo XIX, para ser más exactos. Ahí está el ferrocarril central y tiene su recorrido, ¿no? Que va desde el Callao hacia La Oroya. ¿Por qué es el Oroya? Porque La Oroya es el centro manufacturero del Perú, pues. El centro manufacturero, ¿no? La Oroya. Ahí está un cierto de minas como Centromín, por ejemplo. Ahora, los ferrocarriles antes eran controlados por el Estado. Había una empresa llamada ENAFER. Bueno, hoy día la gran cantidad de ferrocarriles han sido privatizados, es decir, le pertenecen a empresas no del Estado, sino de familias o de consorcios, algunos nacionales y otros extranjeros. Llega hasta Huancayo, pero a partir de Huancayo, hacia Huancavelica, se va a llamar el Tren Macho. Y este ferrocarril cruza puentes, cruza túneles, cruza galerías. Es una obra interesante, ¿ah? Por ejemplo, para hacer este ferrocarril murió mucha gente víctima de lo que va a estudiar Daniel Alcides Carrión. Recuerden que Daniel Alcides Carrión es un mártir de la medicina peruana porque estudia la famosa verruga peruana, ¿no? Que ocasionaba la fiebre de la orolla. Entonces, mucha gente que construyó este ferrocarril terminó muriendo ahí. Pero bueno, no es el único. Tenemos también el ferrocarril del sur, Matarán y Cusco Puno, ¿no? Matarán, Arequipa, Cusco Puno. Centromín y Souter son ferrocarriles privados, ¿no? Por ejemplo, Souter está en el sur, en lo que es Tacna, Toquepala, Moquegua, Cuajone. Internacional Tacna Arica, que va pues desde la zona profesor sur del Perú hasta Chile. Ahora, hay que agregarle también a este tema de ferrocarriles, o a este tema de carreteras básicamente, la llamada carretera interoceánica, que es relativamente nueva en estudio, porque ha sido toda una obra bastante interesante del gobierno de Alejandro Toledo. La interoceánica que básicamente permite conectar ciudades amazónicas con el Brasil, ¿no? Ese es un dato importante. Bueno, dice acá, recuerda, el comercio mundial se realiza principalmente por océanos y mares. Eso es importante y eso es muy cierto. El principal puerto comercial del Perú siempre va a ser el Callao. Comercial, ¿ah? Porque pesquero ya sabes que es Chimbote. El principal puerto comercial del mundo es Nueva York. También eso es importante. El sistema de navegación fluvial, ¿qué quiere decir? Río.
El río más largo que permite la navegación, obviamente más extensa, va a ser el Amazonas, ¿no? Río, obviamente, que pasa por el Perú y que nace también en territorio peruano, la cordillera de la Chila. El lago navegable más alto del mundo es el Titicaca. ¿Por qué es el más alto? Porque se encuentra a una mayor altitud por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y puede ser navegable por lanchas, botes, embarcaciones, ¿no? Bueno, a eso tendríamos que sumarle un dato importante. Cuando nos preguntan cuál es el puerto más importante del Pacífico, no es el Callao. Del Pacífico, ¿ah? No es Nueva York, sino el puerto más importante del Pacífico lo encontramos en Japón, porque Japón también forma parte del Océano Pacífico. Por eso que entró en rivalidad con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, por el control del Pacífico. Y Japón es una potencia también pesquera, turística y comercial, ¿no? Bueno, vamos a ver el transporte acuático, ya que estamos hablando de ríos. Y tenemos acá lo siguiente, transporte acuático. A ver, un momento. Ya está. Muy bien, vamos a ver por acá. Voluntario tenemos al alumno Castro, que levantó la manito. Muy bien, Castro, te escuchamos. Transporte acuático. Se realiza a través de los puertos marítimos, fluviales y lacustres. Los puertos peruanos están bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU, Perú. Puertos marítimos de Perú. Callao, Callao. Lima, Huacho, Supe, Chancay. Arequipa, Marataní, Mollendo, Quilca. Moquegua, Yo. Tumbes, Pizarro, Zorritos. Piura, Paita, Talará, Bayobar. Lambayeque, Pimentel, Etén. Ancash, Chimbote, Guarmey. Muy bien, Castro. Puertos fluviales de Selva. Ahí nomás, Castro, ahí nomás, gracias. Ahí nomás, ahí nomás. Vamos a explicar un poco eso, gracias. Muy bien, tenemos acá lo siguiente. Muy bien, Castro, nos vamos acá. Profesor, puertos marítimos del Perú. Puertos marítimos están ligados, obviamente, al mar, ¿no? Profesor, puertos fluviales al río y puertos lacustres al lago, laguna. Entonces, en el caso de los marítimos, repito, el más importante va a ser el Callao, porque es la puerta al mundo realmente y se utilizó desde la época colonial. Luego también tenemos el puerto de Supe, que está al norte de Lima, Matarani en Arequipa, para aquellos que dicen que Arequipa no tiene playa, Arequipa tiene litoral, tiene playa. Moquegua, que se pronuncia Hilo, recuerden, Hilo, es un puerto de Moquegua, Hilo. Tumbes, Puerto Pizarro, Piura, el famoso Paita, ¿no, profesor? Lambayeque, Pimentel, aunque no es el único, ¿ah? Ancash tenemos a Chimbote y Guarmey, puertos pesqueros por naturaleza, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando y tenemos puertos fluviales de la selva. Se le llama fluvial porque está ligado al tema de los ríos. Y vamos a ver cuáles son esos puertos y se aprovecha qué tipo de río. Voluntario tenemos a ver, Lupita Paredes Guamán. Adelante, Lupita. Puertos fluviales de la selva. Iquitos, Loreto, Río Amazonas. Pucallpa, Ucayali, Maldonado, Madre de Dios, Río Madre de Dios. Yurimaguas, Loreto, Río Guayagas. Contamana, Loreto, Río Ucayali. Caballococha, Loreto, Río Amazonas. Nauta, Loreto, Río Amazonas. Muy bien, Lupita Paredes. Entonces, si tú te percatas, la mayor cantidad de puertos fluviales que están ligados al tema de los ríos, lo tenemos en el departamento de Loreto, básicamente. Mira, Iquitos en Loreto, Yurimaguas en Loreto, Contamaná en Loreto, Caballocoche en Loreto y Nauta en Loreto. La mayoría son del departamento de Loreto. ¿Por qué, profesor? Porque Loreto está muy cerca a la cuenca del Atlántico y la población de la Amazonía aprovecha bastante ese tema de puertos para el comercio de madera. Recuerda que en la selva se trabaja mucho la tala, la explotación forestal, también el tema de los relaves mineros, los lavaderos de minería, y todo eso se aprovecha por esos puertos fluviales. ¿Para qué venir al Callao y luego irme a Europa si puedo salir por el Atlántico y llego más rápido a Europa, ¿no? Interesante el tema de los puertos de la selva. Bueno, vamos a ver puertos lacustres, que son pocos porque son básicamente lagos, ¿no? Y el más importante, como saben, es el lago Titicaca. Tenemos a Yunguyo en Puno, Juli en Puno y obviamente Puno en Puno, ¿no? Acá básicamente todo ligado al lago Titicaca, y lacustres porque acá no se genera un comercio con otro país o otra región. Se aprovecha básicamente, profesor, para la explotación de totora, para el turismo. Recuerden que está la isla de los Uros y eso es muy visitado siempre por los turistas. Bueno, y obviamente no puede faltar el transporte aéreo, ¿no? Que como ven tampoco es numeroso, por una sencilla razón, profesor.
el Perú, si bien es un país grande, es el tercer país más grande de Sudamérica, pero no todos los departamentos y regiones poseen aeropuertos. Ese es un dato importante. No todos poseen aeropuertos. Entonces vamos a ver un poquito esa situación. Castro, te escuchamos. Transporte aéreo. Transporte aéreo. Por el costo elevado que representa, no es muy usado para actividad comercial, pero sí para el transporte de pasajeros. En nuestro país existen 54 aeropuertos y aeródromos organizados por zonas. Principales aeropuertos: Callao, Jorge Chávez; Arequipa, Alfredo Rodríguez Bayón; Cusco, Alejandro Velasco Astete; Puno, Inca Manco Cápac; Iquitos, Francisco Secada; Tarapoto, Guillermo del Castillo; Chiclayo, José Quiñones; Piura, Carlos Concha; Trujillo, Carlos Martínez. Muy bien, perfecto, Estefano Castro Portal. Vamos a colocarte por acá tu nota, Castro. Muy bien. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Principales aeropuertos, profesor, que son básicamente 54, se menciona a nivel nacional, y obviamente hay que tener presente el más importante, ¿no? El Jorge Chávez. Vuelos nacionales, vuelos internacionales, tenemos en Callao, provincia constitucional. Luego tenemos también, por ejemplo, en Puno, un nombre peculiar, ¿no? El Inca Manco Cápac. Interesante ese nombre del aeropuerto de Puno. Luego tenemos también, profesor, José Abelardo Quiñones, héroe de la FAP, de la Fuerza Aérea, en Chiclayo, ¿no? Así se llama su aeropuerto, ¿no? En Chiclayo, José Quiñones. Luego tenemos en Arequipa Alfredo Rodríguez, y luego tenemos también en Cusco Alejandro Velasco Astete, ¿no? Son algunos de los más conocidos porque son también los destinos más visitados, pues, más visitados por turistas nacionales e internacionales. Podemos también en Iquitos Francisco Secada, y en Piura y Trujillo Los Carlos, ¿no? Piura Carlos Concha, y en Trujillo Carlos Martínez. Son los principales aeropuertos. Bueno, justamente tenemos acá también, vamos a seguir avanzando, retroalimentación. Y para eso te voy a dar exactamente 4 minutos para que luego preguntarte qué has escrito en la clave. ¿No tienes tu libro a la mano? Bueno, tienes la ficha a la mano que he mandado al grupo de WhatsApp. Puedes checarlo también, ahí está, ¿no? 4 minutos y pregunto para que te ganes tu punto por participación y puedas llegar a 20, ¿no? Muy bien, pregunta número 1, ¿qué has marcado? Tenemos acá ya a varios. A ver, Cubas, te escuchamos. Callao, La Oroya, Huancayo y Huancavelica. A ver, muy bien, Callao, La Oroya, no, pero te piden departamentos, ¿ah? Y tú me has mencionado ciudades. Recuerden, eso es importante en una pregunta. Siempre hay que leer y analizar la pregunta. No me preguntan por las ciudades, sino me preguntan por los departamentos. A lo que mencionó Cubas, tenían que analizar y decir, a ver, profesor, La Oroya, ¿en qué departamento está, por ejemplo, ¿no? Y darme el nombre de los departamentos. Entonces, básicamente es Lima, Junín y Huancavelica, ¿ya? Básicamente. Muy bien, pregunta 2. Estefano Castro, te escuchamos. Carretera Central Nororiental Marañón, Libertadores. Ya.
Central o Jorge Basadre, Mesones Muro y Libertadores Guari. Correcto, Castro. Muy bien. Entonces tenemos acá al alumno Castro Portal. Muy bien. Pregunta 3. Connie Gamboa Honorio, te escuchamos, Connie. La carretera panamericana. A ver, muy bien, Connie, la Panamericana. Connie Gamboa, ¿tú eres hermana de Gamboa, de Ramón? No, soy su prima. Ah, su prima. Ah, ya, correcto. ¿Se encuentra bien él? ¿Verdad? Hablando de eso. ¿Cómo está? Sí, pero le han cambiado de colegio. Mándale mis saludos, mándale mis saludos. Muy bien. Ya pensar. Buen estudiante. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Gamboa, ¿no? Ya está. Muy bien. Correcto. Ya está. Pregunta 4. Cielo Gabriela, te escuchamos. Callao, Matarán y Salaberry. A ver. Callao, Matarani, Salaberry, o puede ser también Callao, Chimbote o Paita, ¿no? Ya no hay problema en ese sentido. Está dentro de la costa igual. Muy bien, Núñez. Entonces tenemos acá lo siguiente. Muy bien, vamos por acá. Luego vamos a ir a esto, mira. De la pregunta 3 a la pregunta 10. Te voy a dar unos 5 minutitos también y voy a empezar a preguntar. Solamente es para marcar nada más. Ahí no tienes que escribir nada, solamente lees y marcas. Nada más. Obviamente, pero lee bien también, ¿no? ¿Ya? De la pregunta 3 a la pregunta 10. Participen, participen.
Un minuto. Muy bien, empezamos. Pregunta 3, voluntario, voluntaria. Cielo Gabriela Núñez Macedo, te escuchamos. Es la Panamericana, profesor. La principal carretera longitudinal de la selva es... Muy bien, la Panamericana llamada Franklin Delano Roosevelt. Correcto, Cielo Gabriela. Muy bien, Núñez Macedo. Muy bien. Nos vamos acá. Pregunta 4. Ashley Cubas. La ganadería. Muy bien, es la actividad económica que tiene más condiciones para desarrollarse en la Janca o Puna, ¿no? Profesor, ganadería. Muy bien, Cubas. Acá he puesto, acá es. Muy bien. Siguiente, vamos por acá. Pregunta 5. Te escuchamos, Connie Gamboa Honorio. La C. El Ferrocarril Central del Perú reconoce las siguientes localidades. Entonces, muy bien. Lima, Loroya, Huancayo, Huancavelica, Gamboa Honorio. Muy bien. Correcto. Siguiente. Pregunta 6. Rubí Bueno. Te escucho, Rubí. Callao. Es el principal puerto fluvial de nuestro país. No, dice fluvial y Callao es marítimo. Fluvial tiene que ver con ríos, ¿no? Iquitos era la respuesta. Pregunta número 7. Cubas, te escuchamos. ¿La B? La B. A ver. No, Yokohama en Japón. Puerto principal del Pacífico está en Japón, Yokohama. 8. Mano levantada. Núñez, te escuchamos. Federico Basadre. La carretera nororiental del Marañón es también llamada nororiental. No, nororiental del Marañón. Ojo con eso. Mesones Muro es la respuesta en la número 8. Bueno, te voy a dar un minuto para que puedas leer bien la 9 y la 10 y me des tu respuesta. No se apresuren, ¿ah? Lean bien la 9 y la 10. 9 y 10. Muy bien, pregunta 9. Carla Cielo Sofía, te escucho. Profesor, ¿es Urubamba? En la número 9. Contamana es un puerto fluvial ubicado a orillas del río Ucayali. Cielo. Ucayali. Urubamba es en el Cusco, ¿no? Y Contamana es más en la Amazonía peruana. Bueno, no sé por qué levantan tanto la mano que te habían preguntado. ¿Ah? 10. La principal vía de navegación fluvial en la selva peruana. A ver un momento. Profesor Ucayali. A ver un momento. Algo ha pasado acá. Ha habido un... A ver. Ahí está. Ya está. En la número 10 la respuesta entonces será... ¿Cuál será la respuesta? Castro. Ucayali. La principal vía de navegación fluvial. A ver, vamos a ver. Ya su compañero dice Ucayali. Nos vamos acá. Eso está por acá. Micrófonos, por favor. Ya está. Entonces tenemos acá. A ver. Puerto de Iquitos, río Amazonas, ¿ya? Puerto de Calpa, río Ucayali, ¿ya? Puerto Maldonado, río Madre de Dios, ¿ya? Puerto Yurimaguas, río Guayaga, ¿ya? Puerto de Contamaná, río Ucayali, ¿ya?
Puerto de Caballococha, Río Amazonas. Y Puerto de Nauta, Río Amazonas. Amazonas 1, Amazonas 2, Amazonas 3. Ucayali 1, Ucayali 2. Por lo tanto, la respuesta, la número 10, es Amazonas, ¿no? Que es utilizado como el mayor agente de transporte en la selva del Perú. Bueno, ahí están las 10 preguntas claveteadas. Y antes de retirarme, vamos a ver esta, pues, mira, falta la 1 y la 2. Te voy a dar también un minuto, ¿ah? Piensa bien, no te emociones. Lee bien la pregunta. Muy bien, pregunta 1. Cubas, te escuchamos. ¿Qué actividad no corresponde al sector terciario? No corresponde, muy bien, ¿ah? La industria no corresponde. Y la 2. Núñez. El transporte. Es el sector terciario, la actividad económica que más trabajo genera. No, es el turismo. Lo habíamos mencionado al inicio de la clase, ¿no? Muy bien, Cubas. Entonces por acá está Cubas. Muy bien, Cubas Ashley. Correcto. Antes de seguir avanzando, atención a la lista, por favor. He visto que está Bajonero. He visto... ¿Briseño se encuentra en clase? Sí, profesor. Muy bien. ¿Calderón está en clase? Calderón Herrera, Milady. No está. Campomanes, Huarcaya. Presente, profesor. Muy bien. Castro sí está. Cielo está. Cubas está. Gamboa está. Espinosa no se encuentra, ¿no? Guerrero. Guerrero se encuentra. Guerrero Urbina. No está. Jaro, Zulema. Presente, profesor. Muy bien. Medina Yamila. Presente, profesor. Ok. Paredes está. Príncipe Kenneth. Príncipe no está. Maricielo sí está. Rojas Rubí. Presente, profesor. Y Sarmiento Hernández Kenny. Hernández Kenny no está. Muy bien. Profesor, entonces, ¿cómo quedaría la sesión de hoy día? En tu cuaderno tienes este esquema que vas a copiar en tu cuaderno, que es básicamente el resumen de todo lo que hemos visto. Transporte acuático es lacustre, se da en el lago Titicaca. Fluvial, obviamente ríos amazónicos. Marítimo se da, profesor, en puertos mayores y puertos menores. Mayor puede ser el Callao, menor puede ser, por ejemplo, Supe, ¿no? Profesor, y transporte aéreo, que se da básicamente en aeropuertos nacionales e internacionales, ¿no? Nacionales como por ejemplo el del Internacional Jorge Chávez, y el nacional como el Velasco Astete, por ejemplo, ¿no? O también el Inca Manco Cápac, que está en Puno. Entonces, ese es el esquema más importante que tienen que tener en su cuaderno y obviamente también completar lo que hemos avanzado en la ficha de la lectura que le he compartido al grupo de WhatsApp. Esto está terminado. Esto de acá sí lo podrían terminar, es solamente una lectura que tiene que ver con el tema del comercio y a partir de esa lectura responder algunas preguntas. Obviamente la lectura, de ahí hemos completado todo terminado y está quedando solamente 5 preguntas de actividad, ¿no? Un producto que son básicamente 5 preguntitas de la clase del día de hoy. Nada más. Bueno, nos estamos quedando ahí, chicos. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta el lunes. Chao, profesor.